Casi 10 toneladas de oro y sacos repletos de bienes fueron escondidos del pueblo alemán. Durante los últimos días de la guerra, el miedo de perder las riquezas acumuladas por los nazis aumentó. Lanzaron un plan con el fin de salvar las últimas reservas de Hitler. Según rumores que circularon durante esos años, el tesoro del Reichsbank desapareció en las montañas de Bavaria, lo cual se ha convertido en una gran atracción para los actuales cazadores de tesoros. He trabajado en esto durante un cuarto de siglo. Es el robo más grande de la historia. Todo ese oro estaba enterrado en las montañas y luego parte de él desapareció sin dejar rastros. El oro de Hitler. Abril 1945. Bombarderos aliados atacaron la capital alemana. Berlín era abatida por explosiones día y noche. El tiempo se agotaba para los secuaces de Hitler. 3 semanas antes, las primeras tropas soviéticas cruzaron el río Oder y la Armada Roja se preparaba para atacar Berlín. Mientras los aliados aseguraban la toma de la capital germana, el régimen nazi planeaba el rescate de los tesoros restantes. Con el enemigo cada vez más cerca, el oro del Reichsbank corría el riesgo de caer en manos de los aliados. Goebbels, el ministro de propaganda, y Funk, el presidente del Reichsbank, decidieron que este no podía quedarse donde estaba. Pronto se ordenó que cambiaran de lugar las riquezas. Todo debía llevarse hacia el sur. El cajero principal del banco, Georg Netzeband, supervisó la carga y mudanza de casi 10 toneladas de oro. Pero aún había otros bienes que llevar a salvo. El teniente de policía, Georg Kruger, decidió llevar con ellos a su hija. Teníamos que llevar la última carga de oro del Reichsbank en Berlín hasta Múnich para que no cayera en manos de los rusos. Sabía eso, pero nada sobre los objetos de valor. No me hubiese importado, pues la verdad es que durante mucho tiempo ignoré cuánto transportábamos. Consciente de que no pisaría Berlín en mucho tiempo, el teniente Kruger junto con su hija colocó las pocas posesiones que le quedaban en uno de los camiones. Con su familia a bordo, Kruger cargó 385 sacos que contenían 2 lingotes de oro cada uno, 770 lingotes en total, además de dinero en efectivo y placas de impresión. Mientras tanto, el cajero principal, Georg Netzeband, realizó un inventario detallado, tomando en cuenta que sería el responsable de que la entrega se llevara a cabo sin contratiempos. El informe Netzeband, el registro detallado del oro del Reichsbank, pronto se convertiría en el punto de partida de muchos cazadores de tesoros. Para Rudolf Elander, un negociante alemán, el informe Netzeband fue el descubrimiento de toda una vida. Elander y sus amigos cazadores de tesoros habían estado tras el oro nazi durante años. Se basaron en el legendario rey Midas, que convertía todo lo que tocaba en oro para nombrar su club. Un testigo ocular le otorgó a Elander su mayor pista para encontrar los bienes, un mapa del tesoro. Pero ¿cuánto de verdad había en la historia del oro del Reichsbank? Elander concentró su investigación preliminar en el paradero del oro durante los últimos días de la guerra. Naturalmente, las palabras que no puedo sacar de mi mente son los 385 sacos llenos de lingotes de oro. Para un cazador de tesoros, esto es increíble. Sientes que ya has encontrado parte del tesoro. El documento en sí mismo es una especie de tesoro
y es el registro de un relato dramático. Los 3 camiones con civiles a bordo y repletos de oro no tenían instrucciones precisas. Solo sabían que debían dirigirse a Bavaria. Fueron días difíciles para Georg Netzeban y el teniente Kruger. Recuerdo muy bien a uno en particular. Parecía algo viejo y vestía una especie de impermeable con una bufanda siempre amarrada al cuello. Pero eso es lo único que recuerdo, para ser honesta. Todos estaban muy tensos y se la pasaban hablando, discutiendo la situación y planeando qué hacer luego. 15 de abril. Experimentamos grandes dificultades en el camino como consecuencia de la sobrecarga. El frente nazi se estaba desplomando, obligando a que el convoy se desviara hacia Bohemia, el último refugio. Un camino extremadamente peligroso. Es terrible cuando escuchas sobrevolar a los aviones y apenas logras escapar. A nuestro alrededor, en el campo, todos los animales estaban muertos. Fue horrible. Georg Netzeban apuntó. Para el 17 de abril era una jornada de vida o muerte. A causa de los ataques aéreos a poca altura, solo era posible avanzar continuadamente durante la noche. El 18 de abril fuimos víctimas de un ataque tan severo que pensé que perderíamos todo el convoy. Ian Seyer ha investigado la leyenda del oro nazi durante los últimos 25 años. El historiador británico posee una de las colecciones más importantes de documentos sobre el Tercer Reich y es quien denunció la falsedad de los diarios de Hitler. Hace un par de años, Seyer encontró una pista dramática. Descubrió 2 lingotes del oro de Hitler en el Banco de Inglaterra. Pero, ¿dónde estaba el resto? Es una historia sin fin. No estoy seguro de que algún día concluya. Sin embargo, seguiré. Continuaré porque quiero verlo. Quiero estar presente. Logré encontrar algunas piezas de oro y en realidad siento que si continúo, podré estar presente cuando se descubra el resto del oro. A principios de abril, tropas de la Tercera Armada Norteamericana ocuparon el pequeño poblado de Merkers en Turinga. El primer tanque de la procesión debía disparar a la primera casa de la mano derecha de la calzada cuando entráramos al pueblo. Si no había resistencia, avanzábamos, y usualmente había muy poca resistencia. En ocasiones, algunos disparos o algún intento de detener los tanques, pero mientras nos movíamos más hacia el este y hacia el sur, la resistencia disminuía y podíamos avanzar más. Mientras las tropas estadounidenses avanzaban, la búsqueda del oro del Reichsbank ya había comenzado. Se encontraron grandes cantidades de oro robado. En los túneles de una mina de potasio, los estadounidenses encontraron más de 8.000 lingotes de oro, además de otros objetos de valor. En total,
se encontró por casualidad la gran mayoría del tesoro del Reich. Encontramos pinturas invaluables. También había grandes cantidades de oro y de monedas de diferentes países. Creo que también había diamantes y otros objetos de valor, y era mucho dinero. Los oficiales encontraron algo más. Estados de cuenta donde se hablaba de reservas que aún estaban en el Reichsbank. Una de las cosas que me sorprendió fue la dedicación y esmero de los oficiales banqueros alemanes al anotar y apuntar en papel hasta el más mínimo centavo. Se pensaba que todo el tesoro nacional de Alemania se encontraba allí, pero no era el caso. Entonces, ¿dónde estaba el resto de las reservas de Hitler? Los generales estadounidenses iniciaron la búsqueda del tesoro. El valor del tesoro hallado en Merkers fue tal que inició una fiebre del oro que llevó a la búsqueda del mismo en otros lugares del país donde se suponía había más oro oculto. Es decir, en Merkers no estaban todas las reservas del Reichsbank. Aún había más por encontrar, así que esto fue lo que lo inició, lo que sirvió como inspiración para iniciar la búsqueda. Habiendo encontrado el tesoro de Merkers, los oficiales de los equipos de búsqueda no perdieron tiempo para recabar información sobre rumorados movimientos del oro. Mientras tanto, el convoy se encontraba a solo unos días de los estadounidenses y Georg Netzeband actuaba sin seguir órdenes claras. Para los oficiales del Reichsbank solo había un lugar al cual dirigirse: los Alpes. La máquina propagandística alemana había creado la ilusión de una impenetrable fortaleza alpina. Las montañas se convirtieron en el refugio de viejos nazis y fragmentos de la armada alemana. El oro del Reichsbank sería enterrado aquí. Luego de 7 días, el convoy alcanzó el poblado de Barhund, cerca de Garmisch. Aquí, en este lugar cerca de Farhun, el 22 de abril de 1945, experimenté algo que aún considero increíble. Yo era el encargado del punto de control y teníamos un equipo que debía registrar a todos los vehículos que pasaran. Cuando se acercaron varias filas de refugiados y mientras los dejábamos seguir, vimos de repente cómo se aproximaban varios camiones. El joven mayor Possinger sabía que la visita de los camiones era imprevista. Cuando llegaron a la alcabala, los integrantes del convoy pensaron que habían llegado a la fortaleza alpina, sin saber que Garmisch estaba repleta de refugiados. Sí, diga. Bien. Aquí tiene. Y me dijo, no vas a creer esto, pero tenemos oro y todo tipo de objetos de valor en los camiones. Debemos llevarlos hacia el sur de alguna manera. Así que dije, no puedes tener oro en esos camiones. El convoy había recogido otras 96 bolsas de dinero en efectivo en Múnich. Entonces me mostró que en realidad había lingotes de oro en los camiones y lo único que pude hacer fue sacudir la cabeza. Y resulta que también había dinero en bolsas, dólares, libras y francos suizos. Entonces el conductor me preguntó, ¿y qué hago ahora? Y yo le dije, por Dios, solo márchense de aquí antes de que se metan en problemas. Diríjanse hacia Mittenwald y pregunten cómo llegar al campo de la Armada. El nombre del comandante encargado es el coronel Pfeiffer. Repórtense ante él. La tarde del 22 de abril, los camiones repletos de su preciosa carga llegaron al campamento de entrenamiento del regimiento alpino en Mittenwald. Los oficiales del Reichsbank descargaron los bienes y los colocaron en la tienda del oficial.
Varios oficiales del campo, incluyendo al capitán Heinz Ruger, comenzaron a preparar lugares donde esconder el oro cerca de las montañas. Habiendo traído a salvo la carga desde Berlín, Georg Netzeban recibió la noticia de que el regimiento alpino se encargaría del oro. El coronel Franz Pfeiffer, comandante del campo de entrenamiento, quería esconder el oro y no solo alejarlo de manos estadounidenses. Hauptmann Rüger hat Handlungsfreiheit. Wird alles für Sie erledigen. Netzeban estaba sorprendido por la actitud de un supuesto oficial honorable. Kruger y él ya se habían quitado la careta. Debíamos quedar ahora libres de responsabilidades. Nuestro trabajo estaba hecho. La carga había sido entregada. Pero a Georg Netzeban se le permitió acompañar al tesoro durante una última jornada. El convoy se dirigió hacia el pintoresco pueblo del lago Walkensee, que estaba situado entre las montañas que conforman los Alpes bávaros. Inclusive hoy continúan circulando los rumores acerca del paradero del misterioso oro de las montañas. Más de medio siglo más tarde, el equipo de Ian Sayer y Rudolf Elander siguen el rastro de las movilizaciones del oro. Las investigaciones los conducen hasta Einsiedel, una hermosa aldea situada en el extremo sur del lago. La casa en el bosque sigue igual de aislada y alejada que en aquellos días. Durante un tiempo, el granero fue utilizado por los habitantes de la zona para almacenar heno o animales producto de la caza. Pero en abril de 1945, la casa del guardabosques fue utilizada para almacenar bienes muy distintos. Sin embargo, el granero solo serviría como depósito temporal del oro hasta que el coronel Pfeiffer asegurara los escondites definitivos. Pero la Casa del Bosque pronto revelaría sorpresas mayores. Informes hechos por varios grupos de resistencia de la zona revelaron que este lugar sirvió como refugio de algo más que el oro del Reichsbank de Berlín. Varios camiones de la Armada alemana circularon entre Mittenwald y Eisenthal, hasta apilar en el granero dinero y oro provenientes de otros bancos, los cuales sumaban más de 150 millones de dólares. A Georg Netzeban se le hizo difícil llevar un control de las movilizaciones. Una vez en la Casa del Bosque, Netzeban verificó de nuevo el tesoro y descubrió que su lista original difería mucho de la nueva lista. Otros cargamentos provenientes de diferentes regiones del país habían llegado sin él saberlo. No había duda de que en la Casa del Bosque había mucho más oro para ser movilizado que el que había registrado Netzeban. Georg Netzeban, al parecer incapaz de controlar la situación, fue relevado de sus deberes. El comandante militar local tomó control del tesoro y el pobre Netzeban, quien era básicamente un burócrata, se mantuvo a su lado porque quería asegurarse de que la lista estuviera completa. Pero de hecho, continuaban llegando bienes de todas partes, de la SS, de las oficinas del extranjero y por supuesto no pudo controlar todo. Para aumentar su infortunio, Netzeban no pudo obtener un recibo de Pfeiffer por la entrega de la carga. Pfeiffer se negó a firmar cualquier documento.
El coronel colocó al civil en una situación desesperada al negarse siquiera a confirmar que el oro había llegado. Oberst Pfeiffer, ich brauche diese Quittung. Muss ich Sie leider vertrösten. Eine Liste mit Stückzahlen würde reichen. Ich habe das Gold noch nie gesehen. Kann ich auch nicht. Netzeban escribió. Dijo que se sentía absolutamente incapaz de hacer un inventario de los bienes. Nunca se entregó un recibo. Con los estadounidenses cada vez más cerca de Bavaria, a los alemanes se les terminaba el tiempo para ocultar el oro. Ulm, Landsberg y Augsburg cayeron, y los tanques de la 10ª División Armada solo fueron detenidos por falta de combustible. Se dirigían hacia Garmisch-Partenkirchen, pero temían luchas particularmente duras a las puertas de la llamada Fortaleza Alpina. En aquel momento se pensaba que el banco oficial alemán, el Reichsbank, había escogido el área de Garmisch, que se encontraba casi al centro y se extendía hasta Mittenwald, otro hermoso pueblo conocido como la capital de violín en el mundo, al igual que otros lugares para enterrar el tesoro porque se trataba de una zona montañosa y era de sentido común que sería más fácil esconderlo. En el lago Walchensee, la guerra se sentía aún muy lejana. Pero los constantes rumores de grandes cantidades de oro causaron inquietud, inclusive entre los alemanes en los pueblos de Einsiedel y Obenach. Sabíamos que algo sucedía. Todo estaba muy tenso en un lugar usualmente calmado. Siempre pasaban camiones y camperos con soldados observando. Era algo inusual que hizo que las personas se mantuvieran alertas. Durante la noche del 26 de abril, la madre de Eve Storm vio algo sospechoso desde el balcón de su casa. Los rumores abrieron paso a los hechos. Siempre escuchaba ruidos extraños en Einsiedel, caballos relinchando y cosas así. Pero esa noche, luego de limpiar los establos, estaba en el primer piso cuando vio una fila de mulas y soldados que subían el monte Steinligar. Los soldados solían ir a las montañas durante sus ejercicios, pero la esposa del granjero notó que había algo extraño. Y seguía diciendo que había visto una mula blanca entre los soldados. Fue por ella que podía seguirles el rastro, porque ya estaba oscureciendo. Y al día siguiente, cuando el propietario llegó de la casa del bosque en Einsiedel, dijo que durante toda la noche se estuvo subiendo oro al monte Steinligal con esas mulas. Usualmente, las tropas utilizaban mulas para cargar provisiones durante sus sesiones de entrenamiento. Sin embargo, los hombres vestidos de soldados rasos eran en realidad un grupo de oficiales de alto rango, como el capitán Heinz Ruger. Era la última misión de unos oficiales que estaban ya cansados de la guerra. Los hombres recibieron órdenes directas del coronel Pfeiffer para llevar el oro del Reichsbank hacia puntos de almacenaje previamente seleccionados y camuflarlo. Durante 3 noches, las mulas subieron las montañas de Stengel y Klausenkopf, cerca de Einsiedel, donde el día anterior los oficiales habían construido sitios de almacenaje. El tesoro crecía cada vez más y debía ser escondido rápidamente. Para el momento, había lingotes de oro de Berlín, al menos 96 bolsas de dinero en efectivo y 56 canastas más llenas de lingotes y monedas.
En abril de 1945, oro nazi, papel moneda y una variedad de otros bienes valiosos fueron transportados desde todo el país germano hacia escondites en las montañas de Bavaria para evitar que cayeran en manos de los aliados. Los depósitos de almacenaje medían 3 metros cuadrados y estaban revestidos por madera para proteger la carga de la humedad. 30 de abril. Los estadounidenses llegan solo 2 días después de que la última pieza de oro fuera enterrada. Los soldados creyeron la propaganda alemana de que el área era una fortaleza alpina y que cientos de bombarderos esperaban cualquier movimiento para destruir Garmisch y cualquier resistencia. Un joven mayor le pidió a los estadounidenses que tuvieran piedad con este pueblo. Un mayor alemán, Posinger, se acercó a uno de nuestros comandantes, quien lideraba el ataque a Garmisch. Cuando un capitán conductor del tanque se acercó, me preguntó qué queríamos y le dije, puede ver por usted mismo, queremos prepararnos para entregar el pueblo, queremos negociar con ustedes. El pueblo repleto de refugiados parecía estar atrapado entre ambos bandos. El mayor Posinger nos pidió que por favor no bombardeáramos al pueblo o descargáramos nuestra artillería contra él porque no resistirían. Y él dijo, de todas formas no serviría de nada. A las 4 en punto, cientos de bombarderos vendrán para atacar a Garmisch y a Innsbruck. Y el comandante estadounidense accedió a abortar el ataque prácticamente al último minuto. Al mayor Posinger lo colocaron frente a un tanque con un altoparlante e iba diciendo, no se resistan, y rogándole calma a la población alemana. Luego nos dejaron bajar de los tanques y se nos permitió regresar a Garmisch. El 8 de mayo de 1945, los alemanes se rindieron y los soldados de la 10ª División Armada celebraron su victoria pacífica en Garmisch-Partenkirchen. Una nueva era nacía para los conquistadores y los conquistados. Cuando llegamos a Garmisch, la vida hasta ese entonces había sido miserable y muy peligrosa. Y fue como si cuando llegamos a Garmisch se abrió una gran puerta que nosotros traspasamos, dejando atrás todo este pasado de bombardeos, bombas, asesinatos, fuegos a manos de artillería, incendios. Entramos y nos encontramos con este hermoso poblado alpino. En Garmisch, la guerra terminó más rápido que en otros sitios. Los vencidos se convirtieron en amigos y las montañas de la temida fortaleza alpina se transformaron en un paraíso para los soldados cansados de la guerra. No podíamos creer lo afortunados que éramos, que de todos los lugares del mundo nos tocara un paraíso, un verdadero paraíso. El Opa Salzburg, Berchtesgaden. Soldados de la 101ª División Aérea descubrieron que el tesoro estaba escondido en la montaña. Los archivos fílmicos revelan la colección de arte robado que estaba en posesión de Hermann Göring. Cientos de pinturas y obras de arte. Una colección invaluable que había sido saqueada de toda Europa. A pesar de que muchas de las obras robadas estaban siendo recuperadas, aquellos que conocían el paradero del oro del Reichsbank seguían callados. Georg Netzeband, el concienzudo empleado bancario, encontró refugio en el ático de una granja donde agregó nuevos datos a su informe final. Y sobre todo, soy incapaz de revelar el paradero de los bienes luego de haberlos entregado, debido a que no se me otorgó ningún recibo.
Su servidor obediente, Netzeband. Las personas que conocían el paradero de los bienes comenzaron a reaparecer. Gradualmente, miles de soldados alemanes descendieron de las montañas y se rindieron. Algunos habían ayudado a enterrar el oro del Reichsbank. Por supuesto que había rumores de todo tipo. Hubo rumores de que algunos oficiales alemanes de alto rango habían sido capturados e interrogados, y que estos habían declarado ante nuestras autoridades el paradero exacto de un oro que estaba escondido cerca de Wöckensee. El 6 de junio, los interrogadores del equipo de cazadores de tesoros presionaron a algunos prisioneros, como el oficial del campo de entrenamiento del regimiento alpino, el capitán Heinz Ruger. Nunca volvió a hablar del asunto. Por lo único que estaba realmente molesto fue porque tomaron su anillo de bodas. No quería dárselos, pero ellos lo maltrataron de alguna forma. No sé exactamente cómo. Bajo presión, Ruger reveló el lugar donde había sido enterrado parte del tesoro. Luego sonó el timbre al final de la tarde o de la noche. No recuerdo exactamente. Y me dijeron de forma nada amable que querían que les diera las botas para escalar de mi marido. Al principio me negué a abrir la puerta. Es decir, no sabía qué era lo que querían de mí los estadounidenses. Así que les di las botas, aunque no pude evitar preguntarme para qué necesitaba las botas si estaba prisionero. Comenzaron a cavar y luego ellos comenzaron a encontrar cajas enterradas por ahí. No recuerdo qué tan profundo era. Debe haber tenido medio metro, pero la tierra se veía como si nunca hubiera sido tocada. Los soldados del 55º Batallón Pionero lograron el descubrimiento de sus vidas. Las fotografías que tomaron son las únicas fotografías auténticas del oro del Reichsbank. Por unos minutos, pudieron olvidar el horror y la miseria de la guerra. Excavamos todas estas barras, 728 o algo así. Y recuerdo que 2 de los hombres habían tomado un hacha durante el descanso y la destruyeron solo tratando de abrir un pequeño corte en una de las barras de oro. Pero eran realmente pesadas. Eran el tipo de barras que resultaban imposibles de ocultar en los bolsillos y escapar. Uno de los hombres pudo raspar suficiente oro como para hacer un anillo de bodas para su esposa, pero no sé si en verdad eso sea posible. Hallar el oro le valió un ascenso al sargento del pelotón, Don Steffel. Coloqué una barra de oro sobre mi hombro. Los tenientes tienen una barra dorada en el hombro, así que bromeé con los muchachos. Les decía, ahora soy un teniente porque tengo barras de oro. Pero, es decir, nos divertimos un poco con todo el asunto, porque después de haber estado en el campo de batalla, de haber vivido una guerra, esto era algo divertido de momento. Era algo inusual y diferente y algo que probablemente no olvide jamás. ¿Fue ese el final de la historia? ¿Se había resuelto el misterio del oro del Reichsbank? Hoy en día, los hoyos que sirvieron como depósitos se han perdido entre el denso bosque. No hay nada más que encontrar en el monte Steinligel. Sin embargo, sirve como una buena excusa para que docenas de cazadores de tesoros vengan durante los fines de semana cuando hace buen tiempo. El camino hacia los viejos almacenes no es más que un paseo de domingo por la tarde. Para Rudolf Elander y su equipo de cazadores de tesoros, se trata de un entrenamiento, debido a que resulta prácticamente imposible realizar hallazgos significativos utilizando simples detectores de metales.
Debemos venir por aquí y luego ir... La información otorgada por Ian Sayer es más significativa. Los estadounidenses encontraron los lingotes de oro, pero ¿qué pasó con el resto de los bienes? Ninguno de los soldados recuerda haber encontrado dinero, y los documentos no mencionan oro en canastos o dinero en efectivo. Un documento, un recibo de la Séptima Armada estadounidense, confirma que solo se encontraron los lingotes de oro del tesoro del Reichsbank. Cuando comparé los documentos alemanes con los estadounidenses, me di cuenta de que había un número de artículos que faltaban. Por ejemplo, 25 cajas de oro, lingotes de oro, otras 11 cajas que contenían barras de oro y algunos sacos con dinero en efectivo. Así que esos bienes nunca fueron descubiertos. ¿Quién llegó a los lugares de almacenaje en Steinligel y Klausenkopf antes que los estadounidenses? Algunos oficiales del regimiento alpino y probablemente su comandante, el coronel Franz Pfeiffer. Ciertos testimonios hechos después de la guerra por algunos de los involucrados confirmaron que el 29 de abril, Pfeiffer y sus hombres abrieron de nuevo el lugar de almacenaje en Klausenkopf. Para el coronel cauteloso, el número de personas que conocía el sitio había crecido demasiado. Pfeiffer ordenó a sus hombres que cavaran nuevos hoyos. Los sacos más livianos que contenían dinero resultaban más fáciles de movilizar, pero los lingotes de oro se dejaron donde estaban. El capitán Ruger, que luego daría a conocer información vital durante un interrogatorio, desconocía por completo dicha operación. No estaba involucrado en la última misión de Pfeiffer. Los oficiales se reunieron por última vez en una choza en el monte Klausenkopf. Juraron confidencialidad y acordaron que en caso de ser interrogados dirían que la SS llevó el oro a Terog. Luego se dio una última advertencia. Und denkt dran, das ist eure wichtigste Mission. Außerdem gibt's noch ein bisschen Geld und Vorräte. Pero muchos años después, uno de los oficiales de Pfeiffer reveló lo que sabía. Ellos mantuvieron su historia cuando fueron interrogados por los estadounidenses, pero no lo hicieron en las conversaciones amistosas. Nuestro informante fue amigo de uno de los tenientes del regimiento. Este teniente estuvo involucrado desde el comienzo. Fue el quien dio la pista y una vez nombró el lugar. Lo cierto es que hasta ahora pensábamos que se trataba de un cuento. Sabemos que parte del tesoro aún no ha sido encontrado y sabemos dónde buscarlo. Los cazadores de tesoros se reunieron en el Oberkerhof. En este sitio histórico, el equipo de Ian Sayer y Rudolf Elander se prepara para salir en búsqueda de oro y respuestas. Los historiadores aficionados creen que están muy cerca de conocer la verdad sobre el oro del Reichsbank. Es más o menos en esta área, no en esta área. La historia contada por el viejo teniente del regimiento alpino justo antes de morir ayudará a Ian y a Rudolf a localizar parte del botín perdido. Los cazadores de tesoros desean estudiar la información que él les dio luego de descubrir viejas fotografías aéreas y un mapa. Él dijo que los oficiales llevaron parte del tesoro hacia las montañas cercanas utilizando mulas. Bajaron y luego subieron, y este es justamente el lugar. Este es el sitio. Buscando pistas desde el aire. Los cazadores de tesoros sobrevuelan las montañas de Steinligel y Klausenkopf. Los oficiales mencionaron un lugar diferente.
Un saliente rocoso 800 metros por encima del lago Walchensee. El equipo busca un sitio inaccesible en la cara norte del saliente donde nieva durante 4 meses del año. Un escondite ideal. Un árbol muerto señala el sitio buscado, pero resulta más difícil encontrar el camino de las mulas. Vigilar el área será una tarea difícil. Sin embargo, el equipo está determinado a comenzar la escalada. Tenemos muchas esperanzas de éxito esta vez. Finalmente podemos considerar la información que tenemos como confiable. No son rumores, sin embargo, el terreno es muy difícil. La pendiente es fuerte, con obstáculos, difícil de inspeccionar. Basándonos en la información que tenemos, podemos decir que tenemos 50% de probabilidad. La escalada se realiza al amanecer en un terreno cubierto por nieve fresca caída durante la noche. Sin embargo, esta mañana los cazadores de tesoros no tienen tiempo para admirar el paisaje. Tampoco parecen sentir el frío. Siguen subiendo en silencio. Cada persona piensa en sus sueños privados. En el bosque, el equipo consigue algunos rastros de un camino invadido por maleza. Los hombres deciden investigar durante 2 días el área donde sospechan que se encuentra enterrado parte del tesoro del Reichsbank. Llegan al pico rocoso al mediodía. Muchas veces han visto derrumbados sus sueños de encontrar el oro, pero los cazadores de tesoros nunca pierden la esperanza. Durante más de 20 años hemos tenido un lema. Decimos que un genuino tesoro tiene más valor que el que le otorgue el cambio actual. Tiene el poder de despertar el lado romántico y aventurero escondido en todos nosotros. Habiendo encontrado el lugar, la búsqueda comienza. En abril de 1945, el oro nazi fue transportado desde todo el país a las montañas de Bavaria para que no cayera en las manos de las fuerzas invasoras aliadas. Más de medio siglo después, un grupo de cazadores de tesoros planea explorar el duro terreno con la ayuda de un radar. Es el único método preciso para explorar terreno difícil y nevado. El equipo debe dividir el área que desea explorar en franjas de igual tamaño, lo cual resulta todo un desafío. Mientras caminan a lo largo de las franjas que han creado, el equipo radar transmite ondas electromagnéticas al suelo. Esto ayuda a los cazadores de tesoros a encontrar cavidades subterráneas u otros signos de excavación. Es un procedimiento preciso, pero no otorga resultados inmediatos. Cuando es utilizado normalmente, el ENFAT, detector electromagnético de anomalías, hace innecesarias las costosas excavaciones de prueba. La tarde del segundo día de vuelta al Obernockerhof. Solo aquí, el geofísico Georg Greibeder puede demostrar los resultados de su trabajo en la computadora. Se trata de un estudio del corazón de la montaña. Las secciones azules indican cualquier anomalía en el terreno, pero ahora la esperanza comienza a desvanecerse. Hay un gran número de sitios donde el terreno presenta anomalías, pero no hay signo de sitios huecos creados a través de medios artificiales, ningún signo de algún lugar donde pueda estar el tesoro. El terreno es tan difícil e inaccesible. Supongo que no podían haber conseguido un mejor lugar para esconder el tesoro. Algo está claro, aun si la información que tenemos es verdadera, uno de los oficiales que enterró el tesoro pudo haber regresado más tarde, lo cual significaría que alguien terminó quedándose con una fortuna y el distinguido coronel sería el principal sospechoso. Entonces, ¿dónde están el dinero y el oro perdidos del tesoro del Reichsbank? Es posible que el coronel Franz Pfeiffer tenga una respuesta para estas preguntas. Durante las semanas que siguieron al fin de la guerra, estuvo oculto en las montañas.
En este periodo pudo haber extraído los sacos que contenían el dinero y enterrarlos de nuevo en otro sitio. ¿Qué pasó con el dinero? En repetidas ocasiones le entregó dólares americanos a los estadounidenses. Estas sumas no aparecen en ninguna lista de inventario. El dinero simplemente desapareció. Cuando los fiscales acusadores comenzaron a preparar un procedimiento contra Pfeiffer, este se encontraba radicado en Argentina. Los cargos caducaron, pero Ian Seger espera que este no sea el fin de esta historia. Mi objetivo principal dentro de la historia del robo más grande de la historia no tiene que ver con dinero. Básicamente, se trata de encontrar la verdad. Al final, ese sería el mayor tesoro para mí. Ya no podemos preguntarle a Franz Pfeiffer los detalles de la misteriosa historia del oro del Reichsbank. Se llevó el secreto consigo a la tumba. Actualmente, todos los que estuvieron involucrados directamente han muerto. Para los cazadores de tesoros perdidos, el aspecto que inspira todo esto es el hecho de que 36 bolsas llenas de oro nunca han sido encontradas. Deberían seguir intentándolo. Aún hay grandes cantidades de oro perdidas y estoy seguro de que están escondidas en las montañas. Doblado al español en Lip Sync Audio Video.